Sentarse, por favor. Y ahora sí, los niños pueden salir a su clase. Nuestra diaconisa va al frente para poder reunirse con ustedes. Así que, padres, permitan que sus niños vayan ahora a esta clase preparada para ellos. Paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. En ese tiempo del verano dije que iba a estar hablando del tema de la madurez y el crecimiento, cómo nosotros podemos expandirnos, digámoslo así, no quedarnos estancados. Yo creo que todos nosotros conocemos personas inmaduras que reaccionan de forma emocional ante una crisis, ante un problema. Y eso no es lo que uno espera de una persona que ha madurado. Especialmente en la vida cristiana, se espera que uno tenga una reacción apropiada, especialmente una reacción no emocional. Y para ello debemos ejercitarnos en varias áreas de la vida para poder crecer y madurar. Y he venido hablando de cómo Dios utiliza diferentes circunstancias de la vida para práctica, y eso obviamente se convierte en un estorbo, pero en la medida en que podemos incorporar o aprovechar, digamos, ese conocimiento y ponerlo en práctica, podemos reaccionar de mejor manera ante las crisis que hay en la vida. Y hoy quiero hablar de un instrumento que sirve enormemente si lo sabemos usar para el crecimiento, y ese instrumento es inevitable, porque somos seres humanos y vivimos en un mundo conflictivo, y es el tema del sufrimiento. Quiero decirles de que el tema del sufrimiento es un tema súper complejo que ha acompañado a toda la humanidad, a todas las religiones. Es decir, no es algo propio de la fe cristiana. En todo lugar hay sufrimiento. Algo tan simple como el nacimiento de un niño requiere sufrimiento. Es casi inevitable, por decirlo así, que un niño nazca sin que haya algún grado de sufrimiento. De hecho, en la antigüedad, la alta tasa de experimentamos alguna clase de sufrimiento. Y les decía que eso ha sido un tema filosófico, quiero decirles, es un tema filosófico. El humano sufre. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué vienen males a nuestra vida? Y eso ha sido uno de los temas más álgidos que ha enfrentado la fe cristiana, por supuesto. De hecho, algunos que acusan o cuestionan la fe cristiana, ellos dicen de que el mayor obstáculo que tiene la fe cristiana para convencer al mundo es el sufrimiento. Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Es a todas las personas. De hecho, es un tema complejo, como dije, es un tema álgido. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay problemas en nuestra vida? ¿Por qué nuestro cuerpo sufre? ¿Por qué se va deteriorando? Ahora, uno puede decir el pecado, bueno, claro, pero hay niños o gente que es, digamos, discapacitada, que tiene problemas mentales y aún sufren. O voy a poner algo que pocas veces nosotros pensamos. Estaba leyendo un libro que el venado está contento que se lo comen. Él huye porque tiene miedo, porque tiene pánico, porque necesita preservar la vida, y ser atrapado significa la muerte. Así que hay sufrimiento en todos los niveles. Entre los insectos se comen y ellos mismos sufren. Aunque usted dice y yo que no tienen el mismo nivel intelectual que nosotros podemos tener, eso no implica que no sufren. De hecho, se ha comprobado científicamente que sufren casi igual que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un sistema nervioso muy semejante al nuestro. Y si usted sufre, si lo pellizcan, es muy probable que otro animal en el mundo también sufra por la misma razón. Entonces, todo esto lo digo porque el sufrimiento podría ser un instrumento de crecimiento si sabemos encararlo. No estoy tratando de resolver la incógnita de por qué sufrimos, porque eso es algo, como dije, un problema filosófico muy grande para el cual no tenemos una respuesta clara y diáfana, pero puede ser utilizado para nuestro beneficio, porque el sufrimiento, decíamos, es universal. Dice esta persona: nadie nota tu sufrimiento, tu dolor, tus lágrimas. Pero engorda un poquito y verás cómo todo el mundo se dará cuenta. Eso también es sufrimiento, ¿no es cierto? Que noten las libras de más que tenemos. Bueno, hay que tener cuidado también con eso. Otro tipo de sufrimiento entre niños. Llega Pepito a la escuela llorando.
sabiduría para enfrentar el sufrimiento. Y otro solo porque tengo amigas aquí que les gustan ese tipo de chistes de suegras. Doctor, ¿cómo está mi suegra? Está en estado crítico, como siempre criticando todo. No cambia esa señora. Ay, no. Bueno, en medio del sufrimiento hay que aprender a reírse también. Individuo del sufrimiento han emergido las almas más fuertes, los caracteres más fuertes se forjan a base de cicatrices. Ya voy a hablar sobre ese tema. O este otro dicho que dice: el sufrimiento es un proceso transformador. Es decir, que encarado de forma apropiada podría ser un instrumento de crecimiento, de madurez, porque una cosa debemos decir de entrada: el sufrimiento es inevitable. No importa si usted es cristiano o no es cristiano, no importa si usted cree en Dios o no cree en Dios, sufrimiento vendrá a nuestra vida, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no se ha apoyado con una espina? ¿Quién de nosotros no se ha tragado una semilla que se le va mal por la garganta? ¿Quién de nosotros no ha sufrido la pérdida de un ser querido? Todo leíamos más o menos en la epístola de esta mañana. Dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Ahí viene la palabra sufrimiento. Afligidos en diversas pruebas. Es decir, pero a veces también viene la adversidad. Y dice aquí: si por un poco de tiempo pudiésemos ser afligidos. Ahora, quiero decirles de que la iglesia cristiana ha sufrido diferentes clases de persecuciones a lo largo de la historia. De hecho, una característica de la iglesia es que ha sido perseguida físicamente. Pero en sus orígenes, la iglesia cristiana, yo no sé cuántos recuerdan mis mensajes que di durante en la época de Pascua sobre el libro de los Hechos, en donde veíamos cómo emerge la iglesia. Y parte de lo que decía es que la iglesia tuvo que enfrentar adversidad, tuvo que enfrentar cierta persecución, pero la persecución fue en diferentes escalas. Es decir, al principio era un grupo dentro de una comunidad que no les daban oportunidades de trabajo o los aislaban de los sitios sociales, y eso era un tipo de persecución. Conforme la iglesia fue creciendo y expandiéndose, la persecución se volvió un poquito más sistemática, porque ya venía de las autoridades, hasta el punto de que el mismo emperador romano de la iglesia se dieron más o menos 200 años después de que Jesucristo había estado aquí en la tierra. Y esa persecución sí fue más sistemática, sí fue más específica para la iglesia. Y fue cuando la iglesia empezó a reunirse, digamos, en cuevas o digamos en sótanos, en lugares aislados, en el bosque. Y por eso poco a poco la iglesia empezó como a apartarse de la sociedad, precisamente debido a la persecución. Y entonces dice aquí Pedro, esa epístola primera de Pedro, que nosotros somos afligidos en diversas pruebas. Esto quiere decir de que viene la adversidad a la vida por ciertas creencias que tenemos, y entonces debemos estar preparados. Aquí tengo una frase por un pensador alemán que dice: el dolor puede ser la semilla del sufrimiento o de la transformación. La pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento? Y yo creo que parte de lo que debe cambiar es nuestra actitud. Quiero mencionar el caso de Nelson Mandela, allá en África del Sur, South Africa. Nelson Mandela fue injustamente encarcelado por 27 años. En la forma más humillante, en una cárcel pestilente, aislado y solo, en una isla al final, 27 años, hasta que fue liberado y, como todos ustedes saben, llegó a ser presidente de su país y llegó a transformar a la nación de muchas maneras. Ahora, él mismo dice que esos 27 años encarcelados y de forma miserable de la injusticia, dice que más bien
le sirvieron para crecer de forma personal, para conocerse mejor a sí mismo. Le sirvieron para leer libros que fueron de alta valía, entre ellos, por supuesto, la misma Biblia, y empezó a trabajar en sí, a esculpirse. Y hay momentos de que nosotros, mis hermanos, no nos conocemos mejor sino en medio de la adversidad, cuando estamos en la prueba. Es como alguien ha dicho en la misma carta 1 de Pedro, que el oro debe ser refinado a altas temperaturas para sacar la joya que es esa piedra preciosa, ese metal precioso. Y entonces es utilizar esa adversidad como un escalón, digámoslo así, para crecer. El apóstol Pedro dice aquí: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es decir, cuando sabemos que el sufrimiento viene por seguir la verdad, por seguir el bien, por seguir la fe cristiana, dice aquí que somos bienaventurados si sabemos encararlo de esa manera. Eso no quiere decir, y yo creo que todos estamos de acuerdo en este punto, de que queremos sufrir, queremos exponernos al sufrimiento. Hubo cristianos en la antigüedad que estaban dispuestas a hacerlo y murieron, por ejemplo, en los circos romanos, despedazados por las bestias. Hay un caso famoso, y usted lo puede buscar en internet porque su historia es bien interesante, de Policarpo. Policarpo fue un seguidor de Jesucristo, que él estuvo dispuesto a encarar el sufrimiento, y entonces mientras lo trasladaban de un lugar a otro en un barco, él escribió varias cartas que se llaman las cartas de Policarpo, y usted las puede buscar en internet y se va a dar cuenta cómo él, por medio de su fe, aceptó ese destino de sufrir siendo despedazado en los circos romanos por las bestias. Ahora, yo no digo que debemos ser como Policarpo y decir: cómanme, aquí estoy. Claro que no. De ninguna manera, ninguno de nosotros se expone de esa manera al sufrimiento, pero podemos utilizar, cuando estamos en medio de la tormenta, esa situación para aferrarnos más a la fe y poder así crecer más en los caminos del Señor. Dice aquí ese pasaje de un gran pensador: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Note qué interesante. Si no podemos cambiar la situación, sea de problemas de salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, quizás un hijo descarriado, qué sé yo, tantas cosas que hay en la vida, dice, aunque no podamos cambiar esa situación de dolor, podemos cambiar la actitud con la cual enfrentamos esa situación. Y yo no sé si usted conoce de este pensador Viktor Frankl. Viktor Frankl es un alemán durante la época de la Guerra Mundial, alemán judío, que estuvo en esos sitios donde encerraban a los judíos y hacía el trabajo más miserable de limpiar los baños de gente que estaba hacinada. Y él fue memorizando muchas situaciones que vio de dolor y de tristeza en esos campos de concentración, y cuando fueron liberados de esos campos de concentración, él escribió varios libros. Y entre esos libros él habla de cómo uno puede utilizar la situación más miserable, el sufrimiento más desgarrador, como instrumento de crecimiento. Y entonces yo creo que es posible ver la situación que enfrentamos de una forma diferente. Como dice acá, si no podemos cambiar la situación, entonces cambiemos la actitud. Como dice un dicho por ahí, si nos tiran limones, ¿qué hacemos? Limonada. Es decir, la actitud marca una gran diferencia. Por eso he dicho muchas veces que es una batalla mental. Todo depende de cómo lo enfrentemos. Si bien no queremos exponernos al sufrimiento, yo creo que todos estamos de acuerdo con ese punto. Si estamos en una situación que no podemos cambiar, debemos cambiar la actitud con que vemos esa situación. Y dice ese pasaje, dice el pasaje: y después de que ustedes hayan sufrido un poco, dice, un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará más fuertes. Usted puede ver cómo allí dice que Dios puede utilizar esa situación
para nuestro crecimiento. No estamos tratando de resolver el dilema filosófico del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Pero estamos tratando de cambiar la mentalidad con la cual enfrentamos esa situación. Y termino con esta frase que encontré por allí. Dice: sufrimiento es la resistencia a adaptarnos y aceptar los cambios que se producen a nuestra vida. Es esa resistencia que sufriendo, lo sabemos con claridad, pero el sufrimiento y la adversidad pueden llegar a ser un instrumento que nos ayude a confiar más, a crecer y a madurar en la fe cristiana. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a continuar con el próximo.